Hoy comenzamos una nueva serie basada en el libro de los Hechos. Vamos a estar estudiando por lo menos 10 predicaciones sobre el libro de los Hechos. Hemos titulado la serie Indetenibles. Y más adelante vamos a darnos cuenta por qué le llamamos así a la serie. Hoy es como una introducción, ¿verdad?, a lo que viene después. Quisiera de una vez entrar en el texto, Hechos capítulo 1. Va a ser nuestro texto de hoy. Hechos capítulo 1. Vamos a leer versículos del 1 al 11, pero en el versículo 1 nos vamos a detener un momento. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lo primero que vemos es que Hechos es un segundo tratado. Aquí el escritor de Hechos habla de un primer tratado. Ese primer tratado es uno de los evangelios. ¿Recuerdan ustedes que hay 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El primer tratado que se escribió fue el evangelio de Lucas. El libro de los Hechos es el segundo tratado, es decir, que la historia de Jesús se divide en 2 partes. Yo creo que voy a necesitar la luz. No hay problema, no hay problema. Yo teniendo problemas con mis lentes aquí y a oscuro, pues ahí sí nos fregamos, ¿no? Entonces les decía que es el segundo tratado o el segundo escrito por Lucas, el libro de los Hechos. Cuando ustedes le pregunten, bueno, ¿quién escribió el libro de los Hechos? Nunca dice el nombre del autor al principio. Lo que sí dice es que hubo un primer tratado y que realmente ese tratado primero fue dirigido a la misma persona que escribió Hechos, un señor llamado Teófilo. La palabra Teófilo significa el que ama a Dios o amante de Dios. Aparentemente este Teófilo era un oficial romano. ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando vamos a Lucas, el capítulo 1 y versículo 13, nos dice que Lucas le llama excelentísimo Teófilo. Si ustedes leen el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo se dirige a 2 gobernadores romanos, uno llamado Félix y el otro llamado Festo. A los 2 les dice excelentísimo. Es una expresión de respeto, destacando que esta era una persona de autoridad. Entonces, este Teófilo es quien recibe prácticamente los 2 escritos de Lucas, y esto es lo que pasa. Lucas y Hechos es un solo volumen, básicamente, escrito, dirigido a un solo hombre. Escuchen, cuando unen Hechos y Lucas, se van a dar cuenta ustedes que una tercera parte del Nuevo Testamento está dirigido a una sola persona, lo cual destaca lo importante que es una sola persona para Dios. Entonces, este Teófilo aparentemente era una persona que estaba buscando acerca de Jesús, quería tener un recuento de la historia de Jesús muy exacto. Dice Lucas en el capítulo 1 que él, quien no estuvo como parte de los 12 cuando Jesús anduvo en este mundo, es decir, Lucas no fue un apóstol, este Lucas agarró a las personas que habían visto y oído a Jesús en su ministerio terrenal y los entrevistó y los investigó. Dice que había investigado con diligencia, eso es Lucas capítulo 1, verso 3, todas las cosas desde su origen para escribirlas en orden. En otras palabras, como dicen por ahí, Lucas hizo su tarea.
La tarea es investigar cómo fueron exactamente las cosas que sucedieron durante el ministerio de Jesús y después de su ascensión. Ahora, bien interesante leer el resto del texto. Dice, voy a volver a leer el verso 1 y voy a leer corrido hasta el verso 11. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones en que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que hay una palabrita aquí en el versículo 1, de nuevo, que yo quisiera enfatizar ahora. Dice que el primer tratado era acerca de las cosas, escuchen bien, que Jesús comenzó. ¿Lo están viendo la palabrita? Comenzó. Esa palabra es clave en el texto, porque lo que nos está diciendo es que Lucas, quien termina en el capítulo 24 con la ascensión de Jesús, fue solamente una parte de lo que Jesús hizo y enseñó. Es decir, Lucas es lo que está diciendo Lucas aquí es que el evangelio de Lucas es lo que Jesús comenzó y el libro de los Hechos es lo que Jesús continuó. ¿De qué trata el libro de los Hechos? De lo mismo que trata Lucas, de lo que Jesús hizo y enseñó. Y ustedes dicen, pero un momentito, cuando Jesús ascendió al cielo ya se fue. Y la respuesta es que el libro de los Hechos, escuchen bien esto, presupone, el libro de los Hechos presupone que Jesús continúa obrando en la tierra. Esta vez no físicamente, sino a través de sus seguidores. El libro de los Hechos entonces trata sobre las obras y las palabras de Jesús por medio de sus discípulos, por medio de los cristianos. En este caso particular estaba hablando de los apóstoles, pero realmente también la Escritura habla que los cristianos tenemos la misma comisión de dar a conocer las obras y el mensaje de Jesús al mundo. Ahora es interesante esto. La obra de Jesús no termina con la crucifixión. La Biblia habla claramente que Jesús en la cruz dijo, consumado es. Lo que Jesús estaba concluyendo, finalizando en la cruz,
es la obra redentora, la obra de salvación para la humanidad. Pero la obra de Jesús en el mundo continuó después que Jesús ascendió en el libro de los Hechos. Entonces, la palabra de Dios dice que Jesús se ofreció una sola vez y para siempre por los pecados, y dice también que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados en Hebreos 10. Y todo eso está fantástico. Pero Jesús continúa vivo y activo hoy, y eso es lo que realmente nos atañe a nosotros. Nosotros somos el vehículo a través del cual Jesús sigue ministrando en el mundo. Nosotros somos los escogidos para dar a conocer al mundo y a los ángeles la obra del Señor. No solamente darla a conocer por medio de la predicación, sino también darla a conocer por medio del testimonio de vida nuestro. ¿Cómo sabemos que Jesús está vivo y activo? La respuesta es por la vida de aquellos que decidimos seguirlo. No vidas perfectas, pero sí vidas transformadas. No vidas sin pecado, pero sí vidas en comunión con Dios. Limpiados continuamente a través de nuestra confesión con la sangre de Jesucristo, dice la palabra de Dios. En otras palabras, somos los que damos testimonio del poder de la resurrección de Jesús hoy día. No solamente por palabra, cuando la gente nos ve a nosotros, ¿verdad? Cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo actuamos, entonces ellos van a saber que hay un poder detrás de todo lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, matrimonios restaurados, cuando vemos, por ejemplo, personas con adicciones que las hacen a un lado y las dejan, cuando vemos personas que tenían hábitos que no son saludables ni son buenos y ya no los tienen, evidentemente hay un poder detrás de esa transformación y es el poder del Señor Jesús. Así que a finales del libro de Lucas, y yo quisiera que leyéramos un poco ahí porque el libro de Lucas prepara a las personas a lo que viene en el libro de los Hechos. Lucas, el capítulo 24, vamos a leer solamente versículos 46 al 49. Lucas 24, 46 al 49. Dice que Jesús estaba hablando con los apóstoles ahí y les dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Esa era la misión de los discípulos y ahí describe lo que es la misión de la iglesia. Cuando ustedes le pregunten cuál es la misión de la iglesia, la respuesta es dar a conocer el evangelio de Jesús, ser testigos de Jesús. ¿Y qué significa eso? Significa dar a conocer su muerte y su resurrección al mundo entero. Significa también que a través del sacrificio de él que era necesario que hiciera, se logra el arrepentimiento y el perdón de pecados al mundo. Ese es el evangelio. Eso es la esencia de lo que es el evangelio.
La semana que viene, cuando leamos de Hechos capítulo 2, vamos a ver en detalle el contenido del Evangelio. Pero lo importante es que entendamos que Jesús nos puso en este mundo precisamente para dar a conocer su mensaje de salvación a toda la humanidad sin excepción, comenzando con las personas que tenemos al lado, con las personas que tenemos cerca, con las personas que conocemos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros asociados. Comenzando por ahí, dar a conocer al mundo. No es una sola persona queriendo transformar al mundo, es una comunidad de creyentes predicando el mensaje de Cristo al mundo. Escuchen bien, con el poder transformador del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la diferencia, ¿sabían ustedes? Que a nosotros no se nos dio una comisión y nos dejó solos el Señor. A nosotros se nos dio las herramientas para no fracasar en la misión que Jesús nos encomendó. ¿Y cuáles son esas herramientas? El Evangelio y el poder del Espíritu Santo que nos va a seguir donde quiera que vayamos. ¿Recuerdan ustedes la gran comisión en Mateo? Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de Jesús no es que Él va a estar con nosotros todos los días y punto. Esa no es la promesa. La promesa es que mientras nosotros hagamos la obra evangelística, Jesús, por medio del Espíritu Santo, va a estar acompañándonos y dándonos a nosotros la capacidad de que la obra que hagamos nunca fracase. Por eso es que en el libro de los Hechos la iglesia primitiva era indetenible. Porque detrás de toda la obra humana que se hizo, es decir, la obra que realizaron los seres humanos, había un poder sobrenatural dándoles a ellos la capacidad de enseñar, de predicar, dándoles a ellos el valor, dándoles a ellos dones para poder lograr realizar esa obra que Jesús les encomendó. Hay personas que dicen, bueno, yo estoy estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando ustedes abren la Biblia, eso es lo que dice mi Biblia, por lo menos. Yo no sé la de ustedes, pero dice Hechos de los Apóstoles. En realidad está mal descrita, ¿verdad? El libro no habla de los hechos de los apóstoles. De hecho, solamente se enfoca en dos apóstoles, Pedro y Pablo. Una parte del libro de los Hechos es el apóstol Pedro, otra parte del libro de los Hechos es el apóstol Pablo. Pero realmente el libro se debería de llamar, Lucas se debería de llamar lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y Hechos se debería llamar lo que Jesús continuó haciendo y enseñando por medio del poder del Espíritu Santo a través de la iglesia. En realidad, eso es lo que está diciendo Lucas que es el libro. Y hay personas que menosprecian la iglesia y dicen, háblame de Jesús, pero no me hables de la iglesia. Y es un error grande que demuestra cierta ignorancia del conocimiento de la palabra de Dios, porque piensen bien por un momento. Si el libro de Hechos es la continuación de la obra de Jesús a través de la iglesia por el poder del Espíritu Santo, entonces para saber toda la historia de Jesús, uno tiene que entrar en contacto con la iglesia y su mensaje hoy día. En otras palabras, no existe evangelio sin la iglesia. No es que la iglesia es originadora del evangelio, es que la iglesia es el vehículo a través del cual Dios decidió en su soberana potestad
comunicar su mensaje al mundo. De eso trata el libro de los Hechos. Así que dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, y me seréis, ¿qué cosa dice ahí? Testigos. Me seréis testigos. Y vamos a hablar un poquito sobre esto. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la palabra testigo en el griego es la palabra martus? La palabra griega martus, de donde se deriva la palabra mártir. Originalmente, un mártir era una persona que daba testimonio sobre lo que había visto y oído ante un tribunal, aún así tuviera que pagar con su propia vida. Y eso es lo que Jesús está diciendo que nosotros debemos hacer. Dar testimonio de Jesús. Y es interesante porque en el texto que leímos de Lucas, divide claramente lo que tenemos que hacer como testigos. Obviamente, nosotros no estuvimos ahí cuando Jesús anduvo en el mundo. Tampoco Lucas. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, él en sus dos escritos, en sus dos libros, dio testimonio acerca de Jesús. El testimonio es que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Se acuerdan? Isaías capítulo 2, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ese era el programa de Dios. Todo estaba fríamente calculados. Y dice, y vosotros, le dice Jesús, en Lucas 24:48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora, piensen por un momento. Algunas personas vienen y dicen, no, espérate un momentito, eso fue dirigido a los apóstoles porque le está hablando de la promesa del Padre. La promesa del Padre era que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, iban a ser investidos con poder de lo alto. Eso solamente le pasó a los apóstoles en el primer siglo, en el día de Pentecostés, y después le pasó a Cornelio y su familia que estaban reunidos ahí mientras Pedro le estaba predicando el Evangelio. Sí es verdad lo que está diciendo la persona que diga eso. Pero en la Escritura hay testigos presenciales, personas que estaban viendo y oyendo lo que estaban sucediendo, y hay testigos que daban testimonio de lo que escribieron y hablaron los que vieron y oyeron a Jesús. En otras palabras, Lucas fue uno de ellos, ¿verdad? Entrevistó a los testigos oculares de Jesús y recopiló lo que nosotros llamamos el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y es interesante porque hay esa aplicación primaria de que los primeros testigos fueron los apóstoles, pero hay una aplicación secundaria que nosotros hoy día también podemos seguir siendo testigos. Fíjense, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo, el capítulo 1, versículo 8, le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesús y de mí, preso suyo. Ahora piensen por un momento, ¿estuvo Timoteo cuando Jesús anduvo en la tierra? No. ¿Cómo Timoteo aprendió acerca de Jesús? Oyendo a Pablo. Oyendo a Pablo. Dice la Escritura que desde el principio su madre y su abuela lo instruyeron también, pero su discipulador, digamos, era el apóstol Pablo. Timoteo daba testimonio del testimonio que daba Pablo. Por eso es que dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesús y de mí, preso suyo. Y un poco más adelante en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 13, se nos habla de un
cristiano llamado Antipas. El Señor le llama mi testigo fiel. Este Antipas murió por dar testimonio a causa de Jesús. Tampoco Antipas estuvo ahí cuando Jesús anduvo en el mundo haciendo obras maravillosas y predicando. Pero sin embargo, era testigo de Jesús. Poco más adelante, en el capítulo 12, versículo 11, habla la Escritura sobre los hermanos en Cristo. Y dice el apóstol Juan ahí que estos cristianos vencieron a Satanás, dice, mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Entonces sí, es correcto decir que hoy día nosotros somos testigos de Jesucristo, testigos de su poder, testigos de su muerte y su resurrección, testigos de su plan de salvación, testigos de el ofrecimiento que se hace por medio del sacrificio de Cristo, del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ahora piensen por un momento, hacemos a un lado el sacrificio de Jesús. ¿De qué serviría arrepentirnos? De nada. Hacemos a un lado el sacrificio de Jesús. ¿De qué serviría predicar perdón de pecados? ¿Sería válido? En ninguna manera. Si Cristo no padeció por los pecados y resucitó al tercer día, dice el apóstol Pablo, nosotros seguimos en nuestros pecados. Si Jesús no hizo eso, todavía estamos en nuestros pecados y sería imposible predicar las buenas noticias de Jesús al mundo, porque esas buenas noticias se basan en la obra redentora que Jesús ejecutó o realizó en la cruz. Por eso es que dice el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que basados en estas escrituras, nosotros podemos decir que se nos ha dado la encomienda de dar testimonio de Jesús. Siempre pienso cuando hablo de esto de dar testimonio es en esto. Aprovechemos mientras no tengamos que pagar un precio alto por dar testimonio de Jesús. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? El máximo probablemente es que hoy día, aquí en los Estados Unidos y en los países civilizados, las personas nos rechacen, se burlen de nosotros. Pero, ¿qué más? Hoy día sí hay cristianos en otras partes del mundo en donde dar testimonio de Jesús es hacerse reo de muerte, en donde comunicar el mensaje del evangelio es prohibido por los gobiernos radicales, en donde los cristianos tienen que pagar un precio muy alto, o la prisión o la muerte. Y la palabra de Dios dice que no importa el precio que paguemos, ya sea el desprecio, la burla, el rechazo de las personas, o ya sea una penalidad más grande como la de perder nuestra libertad o perder la vida, dice la Escritura que no importa cuál sea el precio, todavía Dios quiere que sigamos dando testimonio de Jesucristo, de su evangelio y de su poder hoy día en nosotros. Así que quiero decirles esto para terminar. La fe es algo personal, pero no es privada. Voy a volver a repetir, la fe es personal. Cada uno de nosotros tiene su propia fe. Algunos tienen más fe que otros.
Por eso la fe varía de persona a persona. Pero tenemos esto en común y es que Dios no quiere que mantengamos nuestras bocas cerradas. Hay un chiste por ahí que yo no sé contar chistes, por cierto, pero de todas maneras lo voy a decir, ¿no? Un predicador estaba en la parte de atrás del edificio de la iglesia después que terminó el culto saludando a las personas y se apareció un hombre y el predicador lo saluda y le dice, primera vez que viene, le dice el hombre, no. Y le dice, ¿es usted parte del ejército de Jesús? Y el hombre dice, sí, claro. ¿Y cómo es entonces que no lo he visto aquí nunca antes? Y el hombre le dijo, es que yo soy del servicio secreto. Y la pregunta es válida aquí, una pregunta bien seria, por cierto. ¿Es usted verdaderamente un cristiano si nadie sabe, si nadie se entera que usted lo es? ¿Es usted verdaderamente un cristiano si las personas a su alrededor nunca se enteran? Es una pregunta muy válida para nosotros reflexionar. Los apóstoles, bajo la influencia del Espíritu Santo y totalmente consumidos con la realidad de que Jesús resucitó de entre los muertos, lo cual es algo que todavía nos debía sorprender. Le dice a los captores, cuando estaban presos, Pedro y Juan, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estaban presos. Y ellos les estaban diciendo, no hablen más de acerca de Jesús. Y la respuesta es, la resurrección de Jesús es algo tan maravilloso que nos tiene a nosotros totalmente consumidos que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En 2 de Corintios, el capítulo 4, y quisiera este versículo sí que lo leyéramos juntos. 2 de Corintios, capítulo 4. Versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Voy a volver a repetir. Si usted cree en el Evangelio de Jesús, si usted cree en la muerte y la resurrección de Jesús, dice, no puede hacer otra cosa más que hablar sobre el tema. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora, ¿hablamos de qué? ¿Y qué es lo que creemos? Miren el verso 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. ¿Qué es lo que creemos y qué es lo que hablamos? Que Jesús resucitó y que por ende, es decir, a consecuencia de la resurrección de Jesús, nosotros también un día vamos a ser resucitados igual que Él. Eso es lo que hace un testigo. Quisiera que abrieran sus Biblias en Hechos, el capítulo 29. Hechos, capítulo 29. Alexis me queda mirando raro. No sé qué es lo que estará pensando cuando le digo que busque Hechos 29. Exactamente. No hay.
No existe el capítulo 29 del libro de los Hechos. El libro, escuchen bien, termina abruptamente en los versos 30 y 31 del capítulo 28. Quiero que leamos lo que dice Hechos 28. Los últimos dos versículos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esto es Pablo preso en Roma. Le dieron la libertad de que predicara el evangelio estando preso ahí. Y la pregunta que se viene cuando uno lee esto es, ¿dónde está la conclusión de Hechos? ¿Qué fue lo que pasó con el apóstol Pablo? ¿Qué pasó con el resto de los apóstoles? ¿Dónde fueron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo murieron? El libro de los Hechos termina ahí. No hay una conclusión. ¿Saben por qué? Porque la historia continúa. El libro de lo que Jesús hizo y enseñó se continúa escribiendo hoy día. Y se va a seguir escribiendo de generación en generación hasta que Cristo venga por segunda vez. Porque la iglesia ha sido llamada a dar testimonio de la muerte y la resurrección de Jesús desde el momento en que Jesús la comisionó hasta el día de su segunda venida. Y como le dijo el ángel a los apóstoles que estaban mirando arriba, ese Jesús que ustedes ven que se eleva a los cielos, él va a regresar de esa misma manera. Y mientras Jesús no haya regresado, la comisión sigue vigente. La obra se sigue llevando a cabo. Ahora no es Pedro y Pablo, no es Timoteo, no es Silas, no es Lucas, no es Marcos. Ahora es John y Alexis y Raquel, Isabel. Esos son los protagonistas del libro de los Hechos hoy día. Porque a través de su Santa Iglesia, Jesús continúa obrando y hablándole al mundo de que un día Él va a aparecer en los cielos para juzgar a los vivos y a los muertos. Un mensaje que debe hacer temblar al mundo. En primer lugar, a nosotros, que si en realidad nos callamos, las piedras van a dar testimonio de Jesús. Y le debe dar temor al mundo, porque sin Jesús no hay salvación, no hay esperanza de vida eterna, no hay esperanza de entrar en el cielo. Lo que queda de un mundo sin Jesús es condenación eterna. Y eso es lo que quiero que sepamos, hermanos. Eso es lo que se está jugando hoy día. Hoy estaba viendo temprano la celebración que tenían los iraníes sobre la muerte del ayatolá, el jefe supremo de Irán. Estaban celebrando y bueno, ellos lo relacionan con su libertad como pueblo y en parte puedo entender. Pero quiero decirles que es una tragedia grande el pensar que un hombre así, que ha hecho tanta maldad y que nunca en su vida encontró a Jesús,
En el momento de cerrar los ojos se encontró en llamas, en un tormento que no va a parar, que se va a prolongar y que se va a volver peor después del juicio final. Y les pido a ustedes que oren por esta guerra, porque en ninguna guerra hay ganador y perdedor. En la guerra solamente hay pérdidas de vidas. Hay madres y padres que se quedan sin hijos. Hay iglesias que se quedan sin miembros. El otro día estaba viendo la posibilidad de Estados Unidos atacar a Cuba. Y ¿saben qué? Yo quiero la libertad de Cuba, no me malentiendan. Pero ¿sabían ustedes que Raquel y yo nos hemos encariñado con hermanos en Cristo allá en Cuba? Hemos visitado las congregaciones. Hemos visto cómo la iglesia se ha multiplicado. Con humildad y sencillez de corazón, los hermanos predican el evangelio, se sacrifican por llevar el mensaje de Cristo. Y me da un dolor grande solamente pensar la posibilidad de uno o varios de esos hermanos que caigan muertos por una guerra. Y me duele pensar que muchachos jóvenes como los que están aquí presentes han sido reclutados para el ejército y que en cualquier momento en una confrontación bélica se van a ir de este mundo sin Cristo. Es por eso que es necesario, hermanos, que nosotros pongamos nuestro granito de arena en esta obra universal de Jesús. Porque ¿saben qué? Nosotros no representamos primordialmente a un país. Nosotros representamos al reino de Dios. Yo no soy nicaragüense primero. Yo no soy estadounidense primero. Yo soy cristiano primero. Porque cuando todos los países sean consumidos por el fuego, porque esta tierra va a ser quemada, lo que va a perdurar es el reino eterno de Dios. Entonces, somos ciudadanos del cielo primeramente, habitando en la tierra, teniendo un origen étnico del cual debemos estar orgullosos. Pero nuestra identificación es con lo eterno, no con lo temporal. Dios pueda llevar a nuestros corazones este mensaje y pueda motivarnos a comenzar a buscar a una persona o a dos personas a quien le podamos comunicar el mensaje de Dios. Y si no podemos, invitémoslo a la iglesia. Traigámoslo para que ellos escuchen también el mensaje del libro de los Hechos, que oigan el mensaje de Dios. Durante el año vamos a tener actividades evangelísticas. Próxima actividad evangelística, el día de resurrección en abril, ya se está acercando. Queremos traer personas a nuestros medios. Queremos orar por la salvación de ellos, porque lo que está en juego es la eternidad de cada uno. Eso es lo que está en juego. Y a Dios le importa sobre todas las cosas la salvación de ellos, y a nosotros también nos debe importar. Acompáñame en palabras de oración. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tanta bendición, Señor. No cesamos de darte honra y gloria por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros, Padre. Sacrificio inmenso que hiciste para que nosotros pudiéramos tener esperanza de vida eterna. Y Señor, ni nos imaginamos dónde estuviéramos hoy si no te hubiéramos encontrado, si no hubiéramos encontrado tu evangelio, si tu Espíritu Santo no morara en nosotros. Y por eso, Señor, te estamos eternamente agradecidos y te pedimos que a través del Espíritu Santo que nos has dado, muevas a esta congregación, Señor, a hacer la diferencia en el mundo. Que realmente podamos tomar en serio el desafío de Jesús de ser testigos de Él hasta lo último de la tierra.
Que más adelante, cuando tengamos una congregación grande, podamos enviar misioneros a otras partes para que también den el testimonio de Jesús en otros lugares en donde no se ha escuchado ese mensaje. Ayúdanos a ser el vehículo tuyo a través del cual tu nombre sea glorificado en el mundo entero y las personas puedan recibir salvación y vida eterna. A través de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos estas cosas y te damos las gracias. Amén.